Bienvenidos autistas y aliados, esto es Un Café Atípico, el programa de reflexiones neurodivergentes de mi cerebro típico. Y el tema de hoy es autismo, discapacidad y capacitismo. Hemos decidido tocar este tema porque en verdad es algo que por fin se está conversando mucho dentro de las redes vinculadas al autismo, y es un tema sumamente importante de tratar porque oculta muchos capacitismos interiorizados, muchas malconcepciones, muchas malinterpretaciones Microcapacitismos y cosas que nos juegan y, en contra. que nos juegan en contra y hay muchos empiezan como el supremacismo, que en mi opinión es una forma importante de capacitismo, es muy prevalente en nuestras comunidades autistas, incluso no acusando, sino que es un mecanismo de defensa muy Sí. usual. Recién se recibe el diagnóstico, recién se da cuenta uno y yo confieso haber sido, haber caído en actitudes Yo supremacistas. creo que todas las personas que somos maltratadas, en la búsqueda normal, natural de reivindicarnos, caemos en supremacismos. Volteamos la tortilla y en lugar de encontrar un punto reflexivo cuando recién empezamos a aprender desde la ignorancia, y ojo que cuando digo ignorancia no lo uso como un insulto, lo uso en el significado literal de la palabra, es no saber Falta de algo. conocimiento del tema. Así es. Yo soy ignorante en muchas cosas, todas las personas somos ignorantes en algo. Y en la mayor parte de temas, entre más aprende uno, más ignorante se siente. Más ignorante te descubres, sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Entonces, acá el tema pasa por lo siguiente. Así como originalmente había una negación a la palabra autismo y autista, y tenía las personas la necesidad de separar a la persona del autismo, porque teníamos una concepción negativa de lo que significaba ser autista o tener autismo. Entonces, se, con el uso de esa negación de la palabra autista, estábamos validando la idea de que ser una persona autista estaba mal, que el autismo era algo negativo, que el autismo me hacía una persona menos válida. ¿Ok? Lo mismo pasa con la palabra discapacidad. Tenemos esta sociedad capacitista, y no voy a decir en su mayoría porque todos. No, nadie, yo creo que en esta sociedad, yo creo que se tiene que ser una sociedad, bueno, yo no conozco todas las sociedades del mundo para decir que todas las sociedades son capacitistas, pero nuestras sociedades occidentales o occidentalizadas somos capacitistas en esta sociedad. Nos criaron de maneras capacitistas, nos criaron con valores capacitistas. Entonces, Forman parte del entramado de lo que nuestra sociedad sí, es. entonces no conozco a nadie que esté tan revisado y tan iluminado y tan consciente Incluidos del los mundo. grandes líderes del movimiento de la discapacidad a los que amamos, Sí, tienen sus capacitismos interiorizados y los conversan con mucha frecuencia. y de eso se trata, de ir, mira, me di cuenta de que sigo cayendo en esto, o sí, yo en mi discurso digo esto, pero me doy cuenta de esta vueltica que le doy en mi vida personal, que también que es un capacitismo interiorizado y también caigo en ella, porque ninguno de nosotros deja de ser capacitismo por saber que el capacitismo existe. Uh-huh. Vamos a darles una idea básica. Repetimos más o menos lo que ya habíamos dicho. Básicamente el capacitismo es el planteamiento de que hay un cuerpo humano, tanto en cuerpo, mente, todo, que es correcto, y otro tipo de cuerpos que no son correctos.
Dentro del capacitismo, que como discriminación plantea que los cuerpos correctos son aquellos que hacen todo lo que la sociedad valora y considera válidas a las personas que hacen determinado tipo de cosas e inválidas que producen, o sea, que hacen, producen, que tiene que ver con el hacer humano, ¿ok? Sí, nos deja de considerar seres humanos para considerarnos a seres humanos. Sí. Entonces, y considera inválidos a las personas que no producen, hacen o desarrollan las cosas o se comportan de la manera que la sociedad valora. Esto significa que si una persona no puede trabajar, no es válida. Si una persona no puede caminar, no es válida. Si una persona no puede hablar, no es válida. Si una persona, y a todas estas personas que no pueden hacer, las tienes que obligar a hacer. Tienes que buscar la manera de que hagan. Y son valiosas en la medida que los arreglas para que hagan. Eso es capacitismo. Y de ahí es tan frecuente que durante la infancia de las personas que somos discas, es muy común que a las personas discas se nos sume en nuestra crianza, además de todos los compromisos educativos, sociales, familiares, unas terapias que muchas veces lo que buscan es normalizarnos. Convertirnos en personas válidas dentro del capacitismo. O tratamientos. Hay muchas personas sordas que aman sus implantes cocleares, pero hay muchas otras que dicen, a esa edad yo lo que necesitaba era jugar y saber que tengo una comunidad. El discriminar un sonido o no me hizo más feliz y sí me sobrecargó. Claro, lo mismo con personas autistas. Que mi familia aprendiera lengua de señas. Y lo mismo pasa en las personas autistas. Entonces, básicamente el capacitismo es un conjunto de creencias que creen que hay un conjunto de personas que son válidas y un conjunto de personas que son inválidas. Las que son válidas son las que hacen todas las cosas que la sociedad valora y las que son inválidas son las que no pueden hacer cosas que la sociedad valora o que si las hacen tiene un altísimo costo para ellas. Para darles una idea cuál es ese costo, porque la gente no comprende que la discapacidad no es solo no poder hacer algo, sino también implica que hacerlo tenga un costo doloroso y pernicioso para la persona. Una persona que no puede utilizar las piernas, que es usuaria de silla de ruedas, puede subir las escaleras arrastrándose sobre sus brazos, pero el esfuerzo que le va a demandar hacer eso va a impedir que toda esa energía que invierte en hacer eso la utilice, o la energía o el tiempo, la utilice en estar en clase, en aprender, en sentirse digna, en disfrutar de su tiempo. Y por esa razón los ascensores en edificios con más de un piso son accesibilidad para las personas con sillas de ruedas. Entonces, discapacidad tiene que ver con el hecho de no poder hacer una cosa, no cualquier cosa, porque hay gente que nos dice, pero entonces todos son discapacitados porque todos tienen algo que no pueden hacer. No, se trata de no poder hacer cosas que la sociedad demanda al individuo para considerarlo válido dentro de la sociedad y digno de derechos humanos. Entonces, para que se hagan una idea, la discapacidad es un tema bastante complejo y realmente la gente lo ha malentendido. Confunden discapacidad con invalidez. Eso es capacitista, de plano. Que una persona no puede hacer algo o no puede hacer nada, no lo hace menos válido. Por eso la palabra inválido no se usa para definir a una persona. Ninguna persona es inválida.
todos valemos, ¿ok? Pero discapacidad significa básicamente tres cosas. Significa deficiencias orgánicas que afectan una parte de tu cuerpo y la forma en la que funciona. Por ejemplo, una persona con un riñón dañado que necesita hemodiálisis, si no me equivoco, para limpiar su sangre constantemente, es una persona discapacitada. Tiene que utilizar gran parte de su día a día y ir 3 veces a la semana a que una máquina haga algo que su cuerpo no puede hacer. Eso es una persona discapacitada y no es menos válida, ¿ok? Lo mismo pasa, por ejemplo, con personas autistas que son hiposensibles al dolor. Esa persona puede hablar, puede trabajar, puede hacer otras cosas, pero no siente el dolor. Y si pone su mano sobre la estufa, no la retira porque a menos de que esté mirando que su mano se quema, no lo No siente. va a reflejar. Y lo mismo una cortada, lo mismo un corrientazo. Ajá. Entonces, esa persona está en una situación de discapacidad biológica, es parte de la forma en la que funciona su cuerpo, que la pone en situaciones de riesgo o que hace que necesite determinados ajustes. Una persona con una hiposensibilidad severa al dolor necesita acompañamiento permanente. Aunque hable y tenga un IQ de 200 y lo que tú quieras, sigue siendo una persona discapacitada porque Sí, necesita apoyos. Ajá. Entonces, ese es uno, es decir, las deficiencias orgánicas. ¿Ok? La otra parte de la discapacidad son las limitaciones de la actividad. Es decir, todo tu cuerpo funciona muy bien, ¿ok? En muchos sentidos. Sin embargo, estás limitado para ejecutar determinado tipo de tareas, ¿ok? Que son importantes para el acceso a una vida digna, plena y en derechos humanos. Pongámoslo de esta manera. Una persona con una depresión severa, ¿ok? No puede leer, no puede trabajar, no puede, no puede organizarse, trata de hacer cualquier esfuerzo y está nula, no puede hacer las cosas. A pesar de que su cuerpo funcionalmente hablando le permite hacer, digamos que su trabajo es, vamos a poner algo muy sencillo, ¿no? Su trabajo es ponerle chapitas a una botella en una fábrica. Fisiológicamente hablando puede hacerlo, pero está limitado mental y emocionalmente para hacerlo en ese momento. Esa limitación es discapacitante y es discapacitante porque le impide hacer cosas que son fundamentales dentro de esta sociedad. Sin adecuaciones, sin acompañamiento terapéutico, probablemente sin medicina, diferentes personas con diferentes limitaciones de la capacidad necesitan diferentes enfoques, tratamientos y apoyos para poder hacer las cosas. Entonces, las limitaciones de la capacidad en la actividad también son uno de los 3 factores que determinan la discapacidad. Yo tengo una conocida autista que en realidad es una persona funcionalmente en todos los sentidos, su cuerpo está funcionando, ¿ok? Fue diagnosticada como TA1, Asperger. Sin embargo, no puede cruzar las pistas porque su percepción del movimiento no le permite anticipar cuánto va a demorar un carro en llegar hacia ella. Y entra en crisis si trata de cruzar la pista sola. Esa persona en realidad no debería ser TA1, debería ser TA2, porque esa persona apoyos importantes. esporádicamente importantes. Una persona TA1, o sea, una persona que tiene un diagnóstico de TA1, quiere decir que mayoritariamente no necesita apoyos constantes y permanentes, pero necesita apoyos.
Eso quiere decir, tiene una discapacidad. Una Y, persona y aclarando que eso no es funcional. permanente para toda la vida. Una persona puede necesitar muchos apoyos en la infancia y más adelante no, o viceversa. O puede necesitar muchos apoyos hoy día y mañana no. Sí, o por la mañana no y en la tarde sí. Sí, Entonces, también es en grandes rasgos que hablamos es el que se habla de, de niveles de apoyo, no no son niveles es de autismo. El autismo es lo niveles mismo de para autismo. todos. Lo que se diferencia es que nuestras configuraciones individuales significan dificultades diferentes. Por ejemplo, yo tengo hipersensibilidad táctil y necesito ajustes en cuanto a la ropa, en cuanto a las temperaturas, etcétera. Mi hija tiene una hipersensibilidad aguda auditiva y ella necesita ajustes con respecto a eso. Pero ella no es más autista que yo, ni yo soy más autista que ella. Las personas que no hablan tienen dificultades de apraxia, es decir, la percepción neuromotora, y eso les impide vocalizar ¿cómo se llaman las palabras? Y por lo tanto necesitan un apoyo consistente para aprender a comunicarse de una manera alternativa. Entonces, pero eso no quiere decir que sea más inteligente, menos inteligente, etcétera, 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 Más autista o o menos más autista. autista o menos autista. Es más, el autismo, los grados de autismo no tienen nada que ver, pero así, nada que ver con el nivel de autismo o el nivel de inteligencia. Hasta lo dicen en los manuales. Así, de verdad, revisen el DSM-5, el CIE, y revisen la parte que habla sobre el IQ y las capacidades intelectivas y van a ver que dicen el IQ, las capacidades intelectivas no afectan en ninguno de los puntos del, de los criterios para diagnosticar autismo. Entonces, los grados en el autismo son grados de necesidad de apoyo. Se dividen en tres: apoyo permanente y constante, apoyo esporádico pero regular y apoyos puntuales para actividades puntuales. Una persona puede variar entre esos tres puntos de apoyo dependiendo de la situación en la que se encuentre como persona en ese momento o dependiendo de cómo se encuentre el entorno de esa persona en ese momento. Una persona autista, por ejemplo, tras pasar por un divorcio, puede pasar de TA1 a TA2 en su necesidad de apoyo, porque los niveles de estrés que está pasando la incapacitan. Yo cuando tuve a mi hija el último mes de embarazo, mi hija parece que agarró una cañita y se chupó todo el hierro de mi sangre. Si a eso le sumabas que yo ya tengo burnouts porque soy autista y encima me pones anemia, no me podía parar de la cama. La fibromialgia mezclada con mi hipersensibilidad autista y mis sobrecargas autistas hacen que yo puedo trabajar 5, 6, 7, 8 días de corrido durmiendo apenas, así cuando estoy hiperenfocada, y se acaba ese periodo de tiempo y necesito 2 meses de descanso en los que estoy así. O sea, no proceso nada. Entonces, la gente tiene que comprender que la discapacidad, primero que nada, no es una mala palabra. Discapacidad no es un sinónimo de inválido. Ni de, Inválido significa no y vales. tampoco significa que no eres capaz de nada. Tampoco significa que no eres capaz de nada. Y sí, eso es algo muy importante. Discapacidad, la gente cree que dis es negación únicamente y capacidad significa que no tiene capacidades. Y no es así. Difícilmente vas a encontrar una persona discapacitada de cualquier tipo que no pueda hacer nada. Los hay, pero con ajustes, la gran mayoría de de personas discapacitadas pueden hacer algo, pero no necesariamente ese algo les va a proporcionar validación social ni les va a dar acceso a derechos. Hay O recursos personas, económicos para autosostenerse. uh -huh, entonces,
la discapacidad es un fenómeno muy complejo y no les dije la tercera parte de la discapacidad. La tercera parte de la discapacidad son las restricciones para la participación. Esto ya no es básicamente, ya no tiene que ver con la configuración de tu cuerpo, sino con la manera en la que la sociedad reacciona a la configuración de tu cuerpo. Y ya no es discapacidad orgánica o limitante tuya, sino que tiene que ver con la con discapacitación. las barreras que levanta la sociedad que impiden a personas que están configuradas de una manera diferente a participar activamente en sociedad. Claro, una persona con silla de ruedas no es una persona incapaz y tampoco es una persona inválida, pero tiene dificultades y tiene limitaciones. Y si la sociedad no se diseña teniendo en cuenta sus dificultades también, entonces esa persona va a ser discapacitada por la sociedad. La sociedad le está quitando oportunidades para poder participar de la vida social, porque no te pone rampas, porque no te pone ascensores, etcétera. Para que se hagan una idea básica, ¿sí? Yo no solamente soy autista, también tengo una discapacidad visual moderada. Estos son para una miopía de 5 puntos y tantos grados. Quiere decir que sin los lentes yo no puedo ver ahorita la pantalla y lo que estamos grabando, ni nada por el estilo. Así, o sea, no llega pues, pero ni a la distancia de mi mano yo ya no puedo ver nada. Sin embargo, mi miopía no me discapacita porque la sociedad ha creado y se ha construido teniendo en cuenta la miopía para poder brindar ajustes a las personas miopes. Yo puedo comprar unos lentes, no están fuera del alcance de mi, o sea, no están fuera de mi capacidad adquisitiva. Incluso los seguros muchas veces los cubren. Ajá. No, Entonces, y no todos los lentes, pero... Sí, pero el tema es que en la medida que la sociedad se ajusta para contemplar las diferencias en el hacer de todas las personas, la discapacidad puede ser menguada en muchas cosas, pero no todas las diferencias que tiene una persona pueden ser compensadas por la sociedad. No todas las diferencias pueden ser acogidas dentro de la sociedad. Para la hiposensibilidad al dolor, una persona necesita a otra persona acompañándola permanentemente, atenta y vigilando que esa persona no se queme, no se maltrate, no se rompa un hueso y se quede y siga caminando. Ese tipo de discapacidad no está contemplada por la sociedad, no es valorada dentro de la sociedad te automáticamente te pone el título de inválido. Entonces, discapacidad no es invalidez y tampoco significa no capacidad. Para su información, dis tiene dos significados. Uno es de negación, ¿ok? Negación puede ser cosas como, por ejemplo, disconforme, quiere decir que no estoy conforme, ¿ok? Y si uso ese significado sería discapacidad no capaz. Pero si tú usas el segundo significado de dis, que significa más de uno, con más de una opción, ¿ok? Tienes el tema de dis, diferente, y otra palabra, como por ejemplo, o también por ejemplo significa una limitación o una disfunción. Por ejemplo, cuando digo dispepsia, quiere decir que algo no está funcionando bien en mi cuerpo con esto. O cuando digo distópico, no sé si es negación. Pero bueno, el tema es que significa que hay más de una opción. Eso es uno. No significa inválido. Validez es un adjetivo que nosotros ponemos.
y lo determinamos como sociedad. ¿Qué es válido o qué no es válido? Lo determinamos como sociedad. Y al asumir que las personas discapacitadas no son válidas, somos capacitistas. Sí. Así de simple. Entonces, pero discapacidad significa otra cosa. Significa que una persona tiene limitaciones, deficiencias orgánicas o restricciones por parte de la sociedad para sus diferencias. La gran mayoría de autistas TA1 está como mínimo en las restricciones por parte de la sociedad. Pero muchos, muchísimos, y Sí. cuando tú lees en la comunidad autista, casi todos también tienen limitaciones de la actividad. No poder ir al supermercado es una limitación de la actividad y necesitas ir al supermercado porque es la única forma que tienes en una ciudad de conseguir tus alimentos. Y una fuerte cantidad de autistas, además, tienen disfunciones biológicas. Mi no sentir hambre no es una simple diferencia, no es una simple un estado diferencia. de sociedad. Si yo me hiperenfoco un par de días, ¿ok? Me pierdo en mi mundo y me olvido de comer, me puedo morir. O sea, realmente me puedo morir. No siento el hambre. Que una persona no pueda hablar es un tema de cierta configuración dentro de ti que te impide hacer algo. Es algo que no puedes hacer. ¿Y saben cuál es el gran problema? Al valorar a la persona por lo que hace, el hacer humano, en lugar de valorar al ser humano por el ser humano, nos hemos negado el derecho a decir no puedo hacer. La palabra discapacidad reivindica el derecho a decir no puedo y por lo tanto necesito ayuda. Hay personas que no pueden hacer. Ajustes razonables, habla la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Sí, y el gran problema de cuando negamos la discapacidad es este. Cuando decimos, yo no soy discapacitado, solamente soy diferente. Ok, y la sociedad me discapacita. Ok, si esa es tu realidad, me alegro por ti y vamos a seguir luchando por tus derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Porque porque la sociedad deje de discapacitar, de levantarte barreras. así es, Si no lo quieres llamar discapacidad. así es. Pero el tema es que esa no es la realidad de todos los autistas. La realidad de la gran mayoría de autistas, y esto está, se han hecho un montón de veces, un montón de encuestas, la gran mayoría de autistas tenemos mucho más que discapacitación por parte de la sociedad. La gran mayoría de autistas que han analizado y llevan tiempo trabajando en analizar sus dificultades, han descubierto que sus dificultades no solo son producidas por la sociedad. No poder hablar. A mí me robaron mi casa una vez. Cuando entré a mi casa y vi lo que había pasado, no podía moverme, no podía hablar y lo único que hacía era vomitar. Si el ladrón hubiera estado dentro de mi casa, yo estaba con mi hijita de 5 años. Si el ladrón hubiera estado dentro de mi casa en el momento que yo abrí la puerta y me pasó eso, en el que entré en ese estado de catatonia, mi vida habría estado puesta en peligro. Es grave. Entonces, y eso no es algo que le pasa a todo el mundo. Entonces, y es un tema que realmente me complica. Yo no puedo. Creo que si ustedes ven en mi cerebro atípico la frecuencia con la que posteamos, el trabajo constante y cotidiano que hacemos, los que nos tomemos el trabajo de hacer estas grabaciones, estudiar y aprender para hacer todas estas grabaciones para ustedes todo el tiempo. Y que aún si pedimos prestado para publicar un texto de otra persona, buscamos que
que ese texto esté dentro de un proceso, entonces no es copy-paste lo que estamos haciendo, estamos trabajando en un proceso y creemos que en este momento esta información Es le la que conviene a nuestra necesitan. sociedad, a nuestra comunidad. Sí, si ustedes ven en mi cerebro atípico, nosotros les presentamos la información, parece que fuera un post, un post, un post, un post, pero todos los posts están organizados de manera que ustedes puedan tener un proceso de aprendizaje. Y Todo sobre eso. todo en temas en que hacemos campaña, Uh-huh, de, sí. de autismo no hablante, en temas de discapacidad, todo el tema de De la neurodiversidad, neurodiversidad. Uh-huh. son campañas que hacemos para que esté tema por tema la Ah, información que ponemos ahí buscamos que no sea solo de nosotras, porque no son solo nuestras voces las que están si nos siendo. limitamos a nuestras voces, no podríamos ayudarlos a educarse, porque nuestra experiencia sola no es suficiente para poder entender todo el autismo. Pero bueno, lo que yo les decía es, si ustedes se dan cuenta, mi cerebro atípico tiene 3 años de trabajo. 3 años de trabajo constante, etcétera, etcétera, etcétera. De esa misma forma que hemos trabajado en mi cerebro típico por 3 años, yo he hecho grandes esfuerzos para quedarme en todos los trabajos que alguna vez conseguí en mi vida. Pero antes de llegar al año, colapsaba, me enfermaba. ¿Por qué? Porque mi capacidad para manejar los niveles de estrés de la socialización neurotípica sin ajustes es nula. Soy tan mala para manejar los niveles de estrés y mis niveles de sobrecarga son tan altos que me enfermo. No me enfermo de gripe, me dan desmayos continuos, me da parálisis facial parcial, me da hipermenorrea, me han dado tantas cosas. Yo vivía con migrañas una vez a la semana cuando trabajaba, una vez a la semana por 3 días, No puedo. cuando trabajaba 40 horas diarias, Exacto. 45 en Colombia. Y no es que no quiera, y no es flojera, porque en el trabajo que ustedes ven en mi cerebro típico, se dan cuenta que falta de voluntad y flojera no hay. ¿Me entienden? No se trata de que yo no quiera trabajar, se trata de que aún esforzándome e intentándolo, no puedo. Entre mis sobrecargas autistas y mi fibromialgia, necesito más tiempo de descanso del que necesita otra persona común y corriente. Porque manejar mi dolor, manejar mis sobrecargas, ya representan un trabajo extra para mí. Entonces, el gran problema de las personas que quieren negar la palabra discapacidad es que, por ejemplo, cuando decimos diversidad funcional, ojo, no estamos criticando a quienes prefieren llamarse funcionalmente diversos. La identidad es de cada quien y cada quien la construye de acuerdo a su propio proceso personal. Y no lo vayan a hacer ustedes. Experiencias el modelo de diversidad funcional fue hecho por personas sí, que funcionalmente diversas. Es un término generado en primera persona y se tiene que respetar. Todo nuestro respeto. No me sirve a mí porque me he nutrido de otras fuentes que me parecen más lógicas a la forma en que funciono yo y a la forma en que elijo ver la discapacidad desde los modelos sociales, desde los modelos social-relacionales y otros modelos postsociales. Entonces, para nosotras en particular, ¿qué sucede? La reflexión sobre la discapacidad tuvo un proceso, vamos a ponérselo así de simple. Primero comenzó con el modelo médico. El modelo médico plantea que absolutamente todas las cosas que no funcionan como debe funcionar el hombre perfecto, el ser humano perfecto, esa enfermedad tiene que ser solucionado, tiene que ser corregido
Y bueno, si para eso te tengo que meter un chip en el cerebro y dejarte descargas eléctricas, lo hago. Eso es el modelo médico original. Eso es lo que planteaba el modelo médico, corregir a estas personas. ¿Ok? La segunda ola viene el paradigma social de la discapacidad. Lo que plantea el paradigma social de la discapacidad es un gran avance dentro de la lucha de derechos humanos. Es importantísimo. Por eso decimos postsociales, porque es un hito. Es un hito. Porque cuando llega el paradigma social de la discapacidad, lo que plantea es que la discapacidad no es única del individuo, sino que es una relación que existe entre la sociedad y el individuo. Y eso es real. Y era importante. El gran problema es que al plantear que tiene que ver con la relación entre el individuo y la sociedad, empujaron por negar las limitaciones y las deficiencias fisiológicas que podía tener una persona, invisibilizando dificultades y limitaciones reales. Y por eso el movimiento de la discapacidad no se quedó en el paradigma del modelo social. Se siguió conversando respecto a eso y todo lo demás, y surgieron nuevos movimientos. El movimiento de la diversidad funcional surge precisamente dentro del paradigma del modelo social de la discapacidad y se ha quedado ahí, ¿no? Se avanza. Sí. Y tiene otros valores distintos a los nuestros. Digamos, el modelo de diversidad funcional surge o se propone dentro del Foro de Vida Independiente. Yo considero la humanidad una especie interdependiente. Entonces, desde el título de ese foro ya no me invita a... El tema es que la independencia... A integrarlo. Claro, la independencia desde los modelos postmodelo social, es un constructo falaz. Las personas no somos independientes, somos interdependientes los unos de los otros. Todos. Y o sea, nos no necesitamos. Sé que sea una persona que vive en la montaña y un ermitaño. Un ermitaño que se provee comida, energía, vestuario, todo. Solito. Solito. Sí. Pero tú, si vas a la tienda y compras pan, dependes de la señora que cultivó el trigo. Así de simple. Entonces, dependes del vendedor, del pata con el camión que trajo el pan, dependes de la empresa que molió el trigo y lo convirtió en harina, dependes del panadero que preparó el pan, o sea, no. Entonces, el modelo social fue muy importante, es un hito muy importante, porque realmente comienza a comprender la discapacidad como una interrelación entre los seres humanos y la forma en la que la sociedad que los acoge está configurada. Pero se queda corto, porque es mucho más complejo el ser humano. Más, la discapacidad es mucho más compleja. No somos ni solo cuerpos ni solo relaciones, somos un conjunto de cuerpos y relaciones. Ajá. Entonces, es un modelo sistémico. Sí. Entonces, no son solo las partes, sino las interrelaciones entre las partes. Entonces, modelo médico, llega el paradigma social que se contrapone al modelo médico y dice que no, el problema no son las personas, sino la sociedad. Y después vienen los modelos post-modelo social que dicen no, no es solo la sociedad, es la interrelación entre la sociedad y la forma en la que funciona el cuerpo o no funciona. ¿Ya salieron? Sí. ¿Perdón? No te Sí, es la interrelación entre el cuerpo y la sociedad donde ese cuerpo se aloja. Entonces, ya se crea todo otro conjunto de teorías que están trabajando, analizando y reflexionando la discapacidad desde las mismas comunidad discapacitada. Entonces, desde esos modelos post-modelo social, ya se habla de validar el no poder, porque ese es el sine qua non del capacitismo. Capacitismo es decir, si no puedes, no vales. Y de ahí salen muchos... De ahí sale todo.
Sí, y mucho de ese porno inspiracional, de esos fetiches inspiracionales, que si esta niña que con Mm, todas tus dificultades físicas puedes, porque tú tan normal no no puedo. puedes. Es Yo una de las más típicas odio, formas odio de capacitismo. y me genera cringe, Mónica, Sí, que alguien me diga, estoy muy orgullosa de ti, a todo lo que te has enfrentado y cómo has salido adelante. Mierda, estás diciendo, eres una valiente. Me dice, no, no soy valiente. Si yo hubiera podido escoger, yo no habría pasado por ninguna de estas cosas. Ojalá no hubiera tenido que pasar por ninguna de estas cosas. Es una crueldad que me hayan hecho pasar por estas cosas. Eh, yo no quería ser valiente, no soy más fuerte que los demás. Es más, una de las primeras frases que a mí me ayudaron mucho, mucho a curarme a mí misma emocionalmente, me la dijo alguien cuando yo tenía 22 años más o menos. Me dijo, tu vida es una buena mierda, Barbarita, pero has podido con ella. Y fue grandiosa para mí, no porque me dijo que yo pude, sino porque porque reconocía las sí, dificultades a las que me había enfrentado. Esa sola frase es una cuerda a la que me agarro cada vez que siento que mi vida no es plena, que no es satisfactoria, que no es humana. Cada vez que digo tengo que ir al médico porque ya no aguanto más cuánto me duele la espalda, pero no puedo ir, ya no me digo a mí misma, pucha, no es posible que no aguantes, todo el mundo se aguanta, ni que tuvieras gran cosa. Ahora ya digo, sí, es una mierda, y no es justo que esté sí, pasando por esto. Pero cuando la gente me dice, ay, tú eres un modelo a seguir, yo no soy modelo a seguir de nadie, ojalá tus hijos no sí, tengan que pasar por eso. Ay, ya me estoy sí, poniendo a llorar. y por eso es tan importante Ujú. el, el, el artículo y también el libro de Max Sparrow, No, You Don't. No, tú no quieres que tu hijo pase por lo que pasó, No, por lo que hemos pasado. Tú sí, tienes que aspirar mucho más para tu hijo. ¿tú felicitarías a una persona porque la golpean? No, pues, Mm. felicidades, aguantaste todos los latigazos, los 80 latigazos que te dimos. Y, No, y hay familias así. sí. No, yo les escribo muchas veces para tratar de ayudarlos con sus hijos y me escriben eso. Ahí me dicen, Bárbara, eres un modelo a seguir. Dice, no, no soy un modelo a No. seguir. Hice lo que fue necesario para sobrevivir y no quieren Y que sus hijos. ponernos como ejemplo, como luz, como vibración. Vibración, ahora soy un vibrador, Mónica. Es más, Da anoche, asco, porque anoche, nos anoche mi están esposo, utilizando, nos espérate, están espérate, espérate, te tengo que utilizando. contar, espérame. Dice, anoche me iba a ir a dormir y mi esposo seguía en la computadora y le digo, ¿no quieres venir a dormir? Y me dice, no, voy a terminar con esto. Le digo, pero soy en modo vibrador. Y sí, sí, Bueno, perdona, que se me quedó eso dando vueltas toda la noche en la cabeza. es que hay una película, un documental sobre las personas con códigos genéticos distintos. Sí. Un asco total. Entonces, Dicen que tenemos una vibración alta y hemos venido a este mundo para ayudarnos a vibrar. No, yo no vine a este mundo para que tú estés bien. Ninguna persona discapacitada ha venido a este mundo para que el otro se sienta más. ni para, ni para evolucionar Ay, esa es la otra que me te olvidas. Bueno, sigamos con el tema, que se me sí. ha quedado eso del vibrador en la cabeza. Y bueno, el tema es ese, o sea, ahora, ¿cuál es el gran problema? Nosotros validamos la manera en que las personas
discapacitadas o funcionalmente divergentes se autodenominen a sí mismas desde su propia construcción de la identidad. Estamos completamente de acuerdo con que cada quien y cada grupo tiene la prerrogativa de autodenominarse, autoidentificarse y la autonomía para escoger la manera en que necesitan nombrarse a sí mismo. El problema y lo que nos preocupa es que detrás de este nombrarlo diferencia funcional, hay dos cosas que no se nos hacen muy reales. Número uno, que todos funcionamos de manera diferente, incluidos los Todos, neurotípicos. todos. Nadie funciona igual al otro. Entonces, no es real la frase. Y, 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 y si somos diferentes, ¿diferentes a qué? Entonces están de alguna manera valorando, poniendo como centro la norma. Ajá. Entonces, el tema con la frase de diversidad funcional, lo que no termina de cuajarnos a nosotros y la razón por la cual no suscribimos al paradigma de vida independiente, es porque, primero que nada, eso, diversidad funcional tienen todos los seres humanos. Entonces nos metemos a todos en un mismo saco y ya nadie tiene dificultades que necesitan ser atendidas. Invisibilizamos las dificultades de las personas que tienen discapacidades. Ah, solo es diferente. Solo es diferente. Y la ¿Y verdad, hay que? eso de solo es diferente solo ha servido para que me nieguen apoyos. Yo no soy solo diferente, soy una persona que necesita apoyos. Soy una Sí. persona que necesita ajustes razonables para poder sobrevivir en esta sociedad que hemos creado. Y sin esos ajustes, pues, como dice mi hija, ¿no? Yo no quiero llevar la vida de mierda que tú llevaste. Mi vida fue una vida de mierda, en muchos sentidos. Muchos sentidos. Desde el sentido primario de no tener vínculos familiares que me acogieran y cuidaran cuando lo necesité, de no tener contactos para poder conseguir acceder a trabajo, a esto o al otro, a apoyos. O sea, Sí. ser autista significa eso. A menos de que dentro de tu familia haya un círculo de aceptación, la gran mayoría de los autistas viven divorciados de sus familias, Sí, porque o fueron maltratados. yo me siento profundamente agradecida de la familia que me tocó. Yo ahora me siento privilegiada de la Privilegiada. familia que hemos construido con mi esposo y mi hija, pero no me tocó eso cuando fue mi lucha. Mi hija no va a pasar por lo que yo pasé, porque ahora va a vivir dentro de la aceptación tanto de su autismo como de su discapacidad. Cuando ella no puede, le ayudamos, no hay problema, para eso somos familia, pero yo no tuve eso. Entonces, el gran problema es que cuando nos negamos a utilizar, ya no vamos a decir la palabra discapacidad, pero cuando nos negamos a decir no puedo, porque creemos que decir no puedo es malo y te hace una persona menos válida, entonces no solo invisibilizamos nuestra discapacidad, no solo invisibilizamos nuestras dificultades, sino que también invisibilizas a esa persona, porque yo no soy mis cualidades, yo soy mucho más que mis cualidades. Yo soy mis cualidades, soy mis dificultades, muchas de las cosas que soy hoy en día y muchos de los recursos que les doy a ustedes hoy en día fueron construidos debido a mis dificultades. Son esas heridas que viví, son parte de la persona integral que ven hoy. Y en la medida que las he ido pudiendo curar, son una parte de mí misma en la que me puedo sentir orgullosa, porque todos deberían sentirse orgullosos de todo lo que son, incluidas sus dificultades. Hay un meme por ahí cuando ves a la persona y no la discapacidad y está la persona con silla de ruedas frente a una escalera. Estás viendo a la persona
no la discapacidad, no haces, Rampas. no generas los apoyos que necesita la persona si no ves su discapacidad. Sí. O sea, No los ves. si tú la niegas, la ocultas, invisibilizas las dificultades, las limitaciones, los problemas funcionales de nuestros cuerpos o la discapacitación que nos hace la sociedad, si tú ocultas esas cosas, lo que estás haciendo es, escoges una parte de mí que te parece válida, pero niegas la parte de mí que no te parece válida a ti. Y cuando niegas esa parte de mí que no te parece válida a ti, lo que haces es invisibilizar mis necesidades. Porque Y desde esa civilización no actúas, no haces lo que se necesita como sociedad para que estemos en un estado de bienestar. para que Todos. alojemos a todos. Entonces, yo espero, como dice, Nandel siempre me dice, tú sabes que yo no lo voy a ver, ¿no? Yo me voy a morir y no voy a ver ese mundo en el que crees. No. Probablemente no, es lo más seguro. Yo creo que van a ser 3 o 4 generaciones, como Sí, mínimo. como mínimo. Pero yo de verdad espero que llegue el día en que las discapacidades sean vistas como la miopía. Sí. Si tú tienes, o sea, la discapacidad es parte natural del ser humano y de la configuración social del ser humano, de la configuración biológica del ser humano, y lo único que tenemos que hacer es construir una sociedad donde todas las personas, sin importar si necesitan o no lentes, tengan lo que necesitan para vivir de manera plena, digna y con derechos humanos. Inclusive los que no pueden trabajar, inclusive los que no pueden estudiar, inclusive los que no pueden lo que sea. Que todos tengan acceso. Y desde ahí, incluso la inteligencia es un concepto capacitista, porque está dividiendo a las personas entre inteligentes, no inteligentes, y está diciendo que las personas no inteligentes, bajo unos criterios que se crearon bajo racismo, capacitismo, colonialismo, estas cosas no son válidas. Diciendo que el resto no son válidas. Es que ahí está el punto. Voy a insistirles una vez más. El ser humano no tiene que demostrar que vale. El ser humano vale porque es. No te tienes que ganar la vida. La vida es un derecho tuyo que nadie te puede negar. Los derechos humanos no son algo que se conquistan. Los derechos humanos son algo que nunca pierdes. Entonces, desde ahí tenemos que partir. El gran problema con el capacitismo es que el ser humano valora al otro ser humano en la medida de que aporta, en la medida de que es explotable, en la medida de que produce, en la medida de lo que hace, y ese no es una buena medida para validarlo. En la medida que no pide al otro. En la medida en la que no pides al otro, sí. O sea, vamos a poner un ejemplo bien gracioso. Yo le corto la carne a mi hija, tiene 17 años, pero le cortamos la carne. Y cada vez que se siente en su plato, agarra, va y le pasa al papá el plato y le pide que le corte la carne, y papá lo hace, encantado, no sé, sin ningún problema para cortarle la carne. Mi hija no necesita saber cortar la carne para tener acceso a una vida digna y plena. Pero si una persona me ve que le corto la carne a mi hija, me dice, ay, pero si ella puede y no sé qué cosa. Ella puede, pero el ruidito de cortar le genera molestia, hace que coma incómoda. No sabes cuánto la entiendo. Yo no me pasa con todos los cubiertos ni con todas las vajillas, pero con la vajilla que tengo ahora me pasa. Tengo que cambiar de vajilla. Y el tema es, o sea, yo no puedo cambiar de vajilla, así que le cortamos la carne, no hay ningún problema. Ni yo me voy a morir por cortarle la carne,
ni ella va a tener ningún problema en el resto del futuro de su vida porque no corta su propia carne. Hay culturas como la japonesa, donde no hay cuchillos en la mesa, porque la carne ya está cortada. Siempre viene cortada. Y cuando ella cocina, ella corta la carne y la deja cortada para todos y nos sirve con palitos, pues le gusta comer la comida japonesa, en gran medida por eso, ¿no? Entonces, no. ¿Y por qué tendría que estar horrible que ella tenga que pedirme algo? Y el día que se enamore de una persona o una persona se enamore de ella, será alguien al que le gusta cortarle la carne. Pues, genial. Y el día que no le quede otra, por cualquier motivo que sea, hará el sacrificio de exponerse a algo que le resulta doloroso y ella escogerá si lo hace o no lo hace, de acuerdo a si le permite o no alcanzar el objetivo que ella tiene. Mónica, me estás mareando, ¿a dónde vas? Estoy terminando el almuerzo, porque si no, a la hora que salgan a almorzar no está listo. No me digas a mí, tú sabes lo que es tener a Ignacio muerto de hambre. Mi esposo es el hombre Es que yo sé lo que es estar muerto de hambre. dulce y precioso del planeta, excepto cuando tiene hambre. Bueno. Yo con hambre soy un ogro, total. Ignacio también es afabilísimo, pero con hambre ni siquiera se da cuenta de que no tolera nada así. Es como si tuviera hipersensibilidad a la sensación del hambre y lo irritara y empezara a sobrecargar. Pero bueno, el tema es solamente eso. Ahora, no se trata de decirles a las personas que tienen que usar discapacitado para definirse a sí mismas. Pueden usar la palabra que ustedes decidan, nadie los puede obligar, nosotros no podemos obligarlo, se los digo siempre, no voy a salir de la pantalla, acercarme y ahorcarte para que digas las cosas como yo quiero, aunque lo quisiera y no lo quiero. Quiero que cada quien desarrolle su identidad de acuerdo a sus capacidades y a su propio procesamiento. Sin embargo, y eso también sé que es la voluntad de Mónica y también es la voluntad de la comunidad autista. Sí, la comunidad autista... Sí, yo quiero dar a entender por qué el lenguaje que elijo yo. Claro, lo que nosotros hacemos es, uno, promover la reflexión sobre el capacitismo interiorizado, porque independientemente de la palabra que uses, es importante que revises por qué la usas. ¿Qué cosas pueden haber escondidas detrás de, o sea, qué dolores? Y ver más allá de la estética y los prejuicios. Sí. No, es que la palabra discapacitado es fea. ¿Por qué es fea para ti? ¿Por qué la sientes fea? ¿Cuál es el prejuicio que tienes a la palabra? ¿Qué te pasa cuando la escuchas y qué te pasa si te quieres, sobre todo, ¿qué te pasa si quieres considerar a discapacitados a los otros? Y ese es un punto importante. Entonces, siempre que trates es que aún no encuentro la traducción en español, en inglés usan othering, tratar a una persona como el otro, es muy probable que estés cayendo en un tipo de discriminación. Entonces, ¿qué ves en el otro? ¿Qué ves en el otro que no te gusta? ¿Y por qué no te gusta? ¿Y por qué lo consideras otro y no un par, no un igual? Sí. Entonces, eso es el tema. Es más, no se trata... si usas otra cosita, si usas diversidad funcional, no tengo ningún problema. Pero si usas diversidad funcional para las discapacidades que consideras bonitas, si usas discapacidad para las feas, sí o sí estás siendo capacitista. Sí. Es como cuando dices, el autismo es solo una diferencia. Y yo te digo, sí, ¿y qué me dices de los autistas que no pueden hablar? Ay, no, es que eso sí están enfermos. ¿What? Y no es porque tenga nada en contra de la palabra enfermedad, yo tengo enfermedades, sino porque para ti hay un autismo válido y un autismo inválido. Acá la palabra clave es validez.
es cuando invalidas a una persona o a un grupo de personas basado en qué criterios. Cuando el único criterio válido para validar al ser humano es que es un ser humano. Sin importar cómo funcione, sin importar cómo se vea, sin importar el color de su piel, sin importar sus opciones de género, sin importar si es católico, musulmán, israelita, sin importar su nacionalidad, sin importar, es un ser humano. Y eso es todo lo que deberías necesitar para decidir si una persona debe o no tener acceso a derechos. Nada más. Entonces, si tú estás planteando que diversidad funcional se aplica más a ti, está perfecto. Solamente te invitamos, no te obligo, sí, y no te si va a obligo. buscar diversidad funcional, vea la página del Foro de Vida Independiente y mira, Sus porque además propuestas. diversidad funcional para ellos, según me dijeron, sigue siendo una manera rápida de personas discriminadas por su diversidad funcional, una abreviatura. Claro, Entonces, no es... no es diversidad No, funcional nada más, es sí, personas discriminadas por su diversidad funcional. No para mí, yo no solo soy una persona discriminada por mi diversidad funcional, también soy una persona que tiene dificultades y limitaciones para hacer. Y y una necesito persona eso. a la que activamente le levantan barreras día a día. Soy una persona a la que la sociedad no ha contemplado. Y como no me ha contemplado, a la hora de construir este mundo para todos, pues lo que hace es excluirme. Entonces, sí, y eso nada más. Entonces, no se trata de que cuál es la forma correcta de decir o no. La forma correcta de decirlo es la que la persona escoja o la que escoja Sí, la comunidad. En el caso sí. del autismo en particular, la comunidad autista, el movimiento de la neurodiversidad, no niega la palabra discapacidad, por el contrario, la palabra misma de neurodiversidad fue acuñada como una ampliación para incluir la diversidad de los autistas dentro de las formas de discapacidad, para ampliar las categorías de discapacidad, porque antes existían la física, la intelectual y la mental, y el autismo no es ninguna de las tres. Entonces, como no teníamos dónde colocarnos, no era tan sencillo a la hora de buscar eh, ajustes para nosotros. Por ejemplo, si nos ponen a nosotros en discapacidad cognitiva, como han hecho ahora acá en el Perú, que es algo contra lo que tenemos que luchar, eso quiere decir que yo necesito un tutor legal para tomar decisiones y no puedo ser Cosa contratada que como recién se empresa. prohibió, también se prohibió en Colombia esa figura de necesitar el tutor legal. Pero, por ejemplo, para que vean cómo al no poder definir correctamente las cosas, entonces, por eso se creó la palabra neurodiversidad por Judy Singer. Y lo hizo precisamente planteando que el autismo es una discapacidad, pero que no está dentro de estas tres originales que se habían contemplado. Y después, si ustedes leen la definición de qué es autista en Nick Walker, que es, digámoslo de esta manera, dentro de la comunidad autista, el artículo más académico y mejor definido por consenso de toda la comunidad, dice, de una manera u otra, las personas autistas siempre están discapacitadas. Entonces, no, el paradigma de la neurodiversidad nunca negó la discapacidad. Si ustedes leen The Thinking Person Guide of Autism o leen la presentación de Hassan, en todos lados van a leer la palabra discapacidad. Ninguno niega la discapacidad. Las Y entonces, y si lees la palabra discapacidad y dejas de leer, te invito a preguntarte, ¿cuál es ese rechazo que tienes hacia la palabra discapacidad que te impide que acceder a estos a este recursos conocimiento y a este tan recurso. importantes y a toda?
y a toda esta cultura, porque también hay una identidad disca, también hay una cultura disca. Sí, y es hermosa. El paradigma de la neurodiversidad se ha nutrido mucho de la comunidad disca. Cosas como, por ejemplo, nada sobre nosotros y nosotros no es de la cultura autista, es una herencia de la cultura disca. El ¿cómo se llama? Presume competencia no es de la cultura autista, es de la cultura disca. Entonces, somos hermanos con la cultura disca y los derechos que nosotros tenemos actualmente contemplados en la Convención de Derechos de la Persona de Discapacidad no la ganaron solamente los autistas, más las primeras luchas por derechos en discapacidad no las llevamos nosotros a cabo, la llevaron a cabo las personas más discapacitadas, gente que no, que necesitaba que los bañen, que les limpien el poto. Esa gente se rajó para que tú tuvieras derechos. Mirarlos mal no solamente es capacitista, sino que es desagradecido. Y eso es algo que, por lo menos a mí, me parece muy injusto, muy doloroso y muy poco, no sé, ese es el tipo de cosas que hacen que mi cerebro se quiebre, no sé a ti. Bueno, eso va a ser todo hoy día. Espero que les haya gustado. Voy a dejarles de todas maneras un link abajo de un artículo llamado ¿Es el autismo una discapacidad? Ahorita no recuerdo el autor, pero se los voy a dejar ahí con el nombre del autor y todo. Además de los artículos de Maxfield Sparrow que les mencionó Mónica. Les invito a leerlo porque no se trata de que querramos, o sea, no se trata de que tú tienes que elegir lo que nosotros elegimos o lo que elige la comunidad autista, pero sí se trata de que tengas la oportunidad de reflexionar y de revisar tus capacitismos interiorizados, porque va a ser saludable para ti. Si después de leer todo eso, aún así dices, ¿sabes qué? Yo prefiero usar diversidad funcional porque si no en mi entorno me van a discriminar más y esto es perfectamente válido, ¿ah? Perfectamente válido. Hay gente que se llama Asperger a sí mismas, a pesar de que realmente se consideran autistas, porque saben que llamarse autistas los pueden hacer víctimas de una discriminación mayor y tienen todo el derecho del mundo a protegerse del daño que les hace la sociedad. ¿Ok? Pero solamente se trata de que revisen, de verdad, todas las cosas que pueden estarnos afectando como individuos y como comunidad para que podamos crecer, ya sean ustedes como personas o todos como comunidad. A mí me gusta, yo leo cosas sobre diversidad funcional y también leo artículos. Yo nunca he dejado de leer un artículo de una persona disca porque se autodefine como diversidad funcional. Su experiencia me sigue siendo igual de válida. Entonces, no se nieguen. Es como los padres que se negaban a leer artículos de autistas porque se autodenominan autistas. O sea, esto te va a ayudar a cuidar a tu hijo, pero no lo vas a leer porque no dice persona con autismo. Es un poco irracional, ¿cierto? Entonces, respetemos la forma en la que las personas se autodenominan, pero no nos quedemos con las palabras que escogemos en un principio. Analicémoslas todos los días, volvamos. Y tampoco ataquemos automáticamente a quien usa unas Sí. palabras distintas a las de nosotros. Yo he visto ataques fuertes a personas por denominarse Asperger, he visto ataques fuertes a personas por denominarse discas. No caigamos en eso, sino si en realidad te importa la persona, pregunta. Ay, mira, yo tenía entendido que Asperger no se usaba, ¿por qué lo prefieres? Y así nos nutrimos todos. Sin importar los motivos por los cuales la comunidad autista ha decidido no usar Asperger, después de reflexionarlo mucho, las otras personas están en otra etapa o en otro estadio de su proceso.
y tienen todo el derecho del mundo a vivir su propio proceso. Respeten los procesos ajenos. Si tú quieres ayudarlo a pensar, proponle lecturas, proponle opciones, proponle la oportunidad de revisarlo, y solo si la persona te acepta la propuesta. A veces no estamos listos. Una persona recién diagnosticada que tiene dificultades altas y que ha vivido una experiencia traumática de discriminación, a veces necesita pasar por toda esta todo este discurso supremacista de que somos seres de luz. De regreso. Seres de luz que se les cae todo en la cocina. A veces por contraposición a lo que ya nos ha hecho, reaccionamos yéndonos a otro extremo. Eso no hace mal a una persona. Lo que sí es malo es que personas que no son nosotros, desde afuera, nos bombardeen y nos exijan que nos denominemos como a ellos les da la gana y que pasen por sobre el derecho humano de la autonomía y la autodeterminación y la identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo malo es cuando una persona con poder... Y iba a decir, cuando tuve todo ese desbarajuste, no solo las personas recién identificadas, sino una persona autista que le diagnosticaron a los 2 años y toda la vida le han dicho padres y terapeutas, persona con autismo, también tiene derecho hasta que de nombrarse como siempre lo ha oído. Hasta si se quiere denominar llama, es su derecho. Sí. Sí, es su derecho, está constituido como un derecho fundamental de la persona. No violen los derechos de los demás. Así es simple. Entonces, yo jamás le digo a un autista cómo debe denominarse. Le puedo decir, yo prefiero esto por estos motivos. Le puedo decir, y te has preguntado por qué razón odias la palabra discapacidad. Le puedo decir, mira, existe esta información y esta discusión respecto a lo que estamos hablando, pero nunca le voy a decir que se está definiendo de la manera incorrecta. Eso no se hace. Lo que sí puedo hacer es decirle a personas que no son autistas que no deben tomarse la libertad de definirme ni a mí, ni a ninguna otra persona autista, ni a la comunidad autista, sin tener en cuenta nuestras voces. Porque nuestra identidad es derecho nuestro, no tuyo. Y por tanto no somos personas con códigos genéticos diferentes. Personas con códigos genéticos diferentes. ¡Oh, sí! Nueva. Esa sí no la había oído. No me gusta, pero al menos fue creativa. Ay, Dios mío. No, y a mí lo que me... un poco, porque ya... Es más, yo le dije, a Ignacio, mi esposo, le dije, Ignacio, tienes que ver este video, me dice. Es bien gracioso, le digo. Me dice, Bárbara, no tenemos el mismo sentido del humor. Seguramente que me va a causar cringe tu cosa. No, de verdad, este sí es gracioso. Y en eso dicen eso de que las personas autistas entran a una habitación y suben el entusiasmo de toda la vibración de todo lo que están adentro. Me dijo, los ritmos. El pobre, que a veces he tenido que comer unos burnouts horribles conmigo cuando siento... A mí el mundo se me viene encima y chupo energía de todo, así. Y todos a mi alrededor sienten que el mundo es triste y horrible, porque yo siento que el mundo es triste y horrible. O cuando mi hija tiene un meltdown. Es que somos seres vibrantes que llenamos de luz a la gente. Voy a hacer como decía la lamparita. Voy a mandarme a hacer un polo que diga, no, yo no soy la lamparita de nadie. Y tampoco el vibrador. El vibrador. Que llenamos de vibras. Ay, Diosito. Pero bueno.
Ese sí me dio risa, te voy a ser bien honesta. Normalmente los discursos capacitistas me molestan un montón, ¿ah? Pero este ya fue bien creativo con sus adjetivos deshumanizantes. No, ¿sabes cuál es la parte más alucinante? La parte de gentes que no sienten rencor. Uy, ¿What? No hay forma. ¿Qué creen que somos? O sea, ¿ustedes de verdad creen que todos esos pedazos del cerebro que sirven para escapar, para protegerte, para repeler el daño y todo lo demás, nosotros no lo tenemos, ¿no? Cualquiera que viva un minuto, un día de su vida con una persona autista, sabe que una persona autista ha vivido tanta, pero tanta discriminación que es posible que termine reventando y que guarde rencor a bastantes grupos de personas. Y lo que es peor, cuando guardamos rencor, es eterno. Es bueno, un trabajo ya, de deconstrucción criminal, dejar de guardar rencor. sí. Bueno, y así cerramos. Ya, así Eh, cerramos, sí, ya vamos a cerrar. Pero bueno, listo. Como siempre, ojalá que este recurso les haya parecido útil. Si les ha gustado el video de hoy, no se olviden que subimos un video cada jueves. Así que si no se lo quieren perder, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Si quieren que hagamos otro video hablando de un tema que les interese, porque hay mucho que hablar sobre autismo, por favor escríbanlo en los comentarios. Realmente esto es algo que se tiene que trabajar en conjunto, porque no sabemos qué cosas es lo que no saben las personas neurotípicas o los mismos autistas que recién están comenzando su trabajo de exploración, no saben muchas de las experiencias de los otros que pueden hacer eco en lo suyo, así que cuéntenos. Y bueno, gracias por llegar hasta el final y sobre todo muchas gracias a los patrocinadores que nos apoyan cada vez en el Patreon, en PayPal y ahora también en el Coffee. Toda ayuda que nos Muchas están... gracias a quienes nos han apoyado en el Coffee. En el Estamos Coffee. profundamente agradecidos. En Coffee, PayPal y Patreon, pero es que Los de tuvimos Coffee fueron una increíbles. oleada de Coffee este mes, entonces. Sí, estamos muy cerca de alcanzar más o menos la meta que nos habíamos propuesto para poder pagar el hostess, el nombre de la página, ¿cómo se llama el nombre de la página? El dominio. El Ya tenemos, dominio nos y, donaron el hosting, tenemos el dominio y entonces ya, y bueno, ahora tenemos para el necesitamos el dominio y ahora nos falta diseñador y ya la casi construcción estamos de la para página. hacerlo. Y estamos trabajando ahorita muy consistentemente con toda la comunidad autista y comunicándonos con ellos para que nos ayuden con los artículos que vamos a necesitar y vamos a poner allí de forma correlativa y estructurada para que sean espacios de aprendizaje para todos ustedes trabajando con las traducciones y todo. Entonces, ya saben, toda ayuda, por pequeña que sea, nos permite llegar más lejos con este mensaje de aceptación, derechos humanos para todos los autistas. Así que si ustedes también quieren apoyarnos, abajo en la descripción del video les vamos a dejar los links de nuestras tres fuentes de recaudación. Eso sería todo. Muchas gracias por acompañarnos y por su compromiso con la lucha por derechos humanos de los autistas. Un beso enorme para todos. Bye bye, Moni.